felicitamos por la victoria. Al que le pedimos, por favor, si es tan amable, que haga una valoración del partido. Después ya, en turno de preguntas, como siempre, os presentáis, decís de qué medio venís y disparáis la pregunta, por favor. Hola, buenas noches. Bueno, importante para nosotros la victoria después de jugar en menos de 48 horas un partido muy exigente de Euroliga con prórroga. Hay que darle valor, evidentemente, y se lo damos a la victoria ante un rival pues que estaba necesitado. Creo que empezamos el partido con claridad de ideas y con acierto, pero ese acierto yo creo que viene también dado porque encontramos buenos tiros de tres, que algunas veces parece que sean un poco precipitados, pero son tiros liberados para jugadores nuestros. Y bueno, el partido ahí nos engaña un poquito porque estamos anotando muy fácil y creo que no estamos en nuestras situaciones defensivas lo bien que deberíamos. Y tras el descanso, aunque lo hablamos, pues seguramente es complicado y hemos salido muy mal al partido, con esos 17 arriba, hemos salido ya muy mal al partido y hemos jugado pues una segunda parte muy floja, en la cual creo que Zaragoza se pone a 7 puntos porque hemos desconectado. Bueno, eso nos tiene que servir de experiencia, porque ahora va a ser habitual esto de jugar cada 2 días, esto de estar cansados, esto de cualquier cosa, pero es lo que hay. Tenemos que evitar segundas partes como la de hoy, pero repito, era importante conseguir la victoria tras jugar el viernes y nos vamos satisfechos con eso. Muy buenas, Joan, enhorabuena por la victoria. No sé hasta qué punto has visto hoy peligrar, ya no solo la victoria, buen trabajo realizado en la primera parte, en ese inicio del tercer cuarto, hasta los 2 triples de Artur Kurucs, que es otra de las claves hoy del partido, ¿no? Que Artur Kurucs, Tadas, Marinkovic, cuando han salido, quizás esa segunda unidad, esos jugadores secundarios son los que han mantenido la madurez y la calma, ¿no? en los momentos delicados. Bueno, es evidente que esos 2 triples, después de haber hecho uno muy malo anterior, Artus, nos dan mucha vida. Y la entrada de Baña, que yo no tenía previsto que hoy jugara, pues nos ha equilibrado mucho el juego y nos ha dado pausa. Pero al final han jugado 5 jugadores de Baskonia, lo vengo diciendo, pues por encima de los 20 minutos Sander o Artur o Tadas o Dani. Baskonia, todos llevamos la misma camiseta y hay que estar todos preparados para ganar y competir los partidos. Y bueno, ya te digo, contentos por la victoria y no contento en especial ni mucho menos porque hayan jugado jugadores que hasta el día de hoy pues parecía pues, que bueno, siempre hablamos de los jóvenes, ya dije yo, no hay jóvenes, hay jugadores de Baskonia y que hay que estar preparados para competir bien cada partido. Buenas tardes. Joan, Paco Cotaina de Radio Marca, quería preguntarte si te ha sorprendido, felicidades por la victoria, si te ha sorprendido la aparición de Adaimara y tu opinión sobre este jugador. Bueno, nos ha sorprendido a todos, sobre todo a mis jugadores. Bueno, todo el futuro por delante. Chico que tiene todo el futuro por delante porque tiene unas condiciones físicas exuberantes. Hay que ir con calma con él. Y evidentemente, pues con ese potencial, si le dejas jugar, digamos, facilito, como le hemos dejado en esos minutos, pues te hace un destrozo. Yo creo que es una perla, es evidente. Tenéis una perla grande aquí en Zaragoza, hay que cuidarla, hay que trabajarla, pero sobre todo hay que tener paciencia, no os volváis locos. No penséis que un chico de 17 años tiene que ser el referente de un equipo del nivel del de Zaragoza a día de hoy. Evidentemente yo no me meto en esas situaciones, pero que hay que tener calma, que somos muy dados a sacar ya figuras. Tiene todo para serlo, pero yo creo que el chico tiene la cabeza muy bien amueblada también y seguro que en el futuro va a ser un jugador muy importante. Muchas gracias. Sí, por favor. John, es la jornada 4, pero ya estamos viendo que hay equipos que se ponen nerviosos, no hay más que ver, ¿no? Lo que este 0-4 de Zaragoza. Lo destacabas después del partido
contra Partizan, ¿no? El 1-2 que reflejaba el balance de Baskonia. ¿Hasta qué punto esto es un bálsamo, ¿no? Porque esto está empezando, pero claro, cada partido es una batalla. Ya, pero me pongo nervioso porque gano, porque pierdo, porque tal. No sé ni en qué día estamos ahora, ya, pero estamos a principios de octubre, esto acaba de empezar. Esta semana tengo 3 partidos. Nosotros, en nuestro caso, en una semana pasas de haber ganado 2 o 3 a perder 3. Hay que gestionarlo, hay que estar tranquilo, hay que pensar en lo que uno hace, en lo que hace bien, en lo que hace mal para mejorarlo, pero si vamos solo al resultado, sabiendo que el resultado pues marca la carrera de los equipos y de los entrenadores, pero si vamos solo al resultado, es que no vives. Entonces aquí lo que se trata es de mirar hacia adelante, de mejorar como equipo, de encontrar soluciones y de llegar lo mejor preparado a cada partido. Para Radio Nacional, partido domingo a las 8, mañana día laborable y bastante gente de Baskonia en la grada, también al grupo de animación. Supongo que esto es algo que es motivación por sí sola. No, y agradecido y es nuestro gran objetivo. Motivar y hacer que nuestra gente esté contenta con el equipo y que cada día seamos más en el Buesa y lo dije en mi presentación, al margen de resultados lo más importante era recuperar ese espíritu Baskonia y recuperar pues un mejor aspecto en las gradas del Buesa, como muchos pabellones que con el tema pues de la pandemia pues parece que se ha perdido un poquito de afluencia a los campos. Pues ese es el gran objetivo. Depende de nosotros hacer las cosas bien para que nuestra gente pues se sienta orgullosa del equipo y cada día seamos más. Joan, yo tengo una última. Has comentado que Baña Marinkovic no estaba en el plan de partido inicial. No sé si nos puedes comentar la razón, si se sentía quizás hoy con alguna pequeña molestia y por qué has decidido utilizarle. ¿Qué has pensado que te podía dar y que le faltaba al equipo en ese momento? Bueno, situaciones de estas van a pasar a lo largo del año, porque necesitamos oxigenarnos y necesitamos dotar de descansos y tenemos pues ahora 3 partidos, por ejemplo, y hay que utilizar a la plantilla y siempre hay pequeñas o no tan pequeñas molestias de los jugadores que van a ver a lo largo del año y bueno, eso también es una parte del cuerpo técnico de intentar controlarlas. Y nos ha dado equilibrio, nos ha dado coherencia en nuestro juego ofensivo, esos minutos que ha salido ayudando ahí en la dirección, ha metido ahí balones interiores, ha sabido atacar ahí con el dribbling, nos ha dado creo que coherencia en nuestro juego ofensivo en una parte del partido en la que no estábamos nada finos. Buenas noches, Carlos Peiti de Sport Aragón. Se está viendo como el triple es vuestro arma más letal, ¿no?, en este inicio de temporada. ¿Temes que el día que Baskonia no tenga un buen día en el triple no sepan resolver a nivel de recursos una situación así de difícil? Pues ya veremos. En Valencia tiramos el doble de tiros de 2 que de 3 y ganamos el primer partido de Euroliga. Buscamos nuestras virtudes y si el rival nos concede pues esa opción de tirar más de 3, pues la usamos y después pues tampoco somos un equipo ahora con la baja de Steven que tengamos jugadores ahí, que vayamos sobrados de jugadores ahí para jugar en el poste bajo. Entonces el trabajo del equipo es encontrar las mejores situaciones y ya te digo, hoy pues hemos tirado un poquito más de 3 otra vez, pero si tiras con esos porcentajes también es porque los triples están bien seleccionados. Entonces no tengo ningún problema, o sea, sé que hay mucha gente que solo juegan al triple y tal. Bueno, pues si yo tiro 40 triples y los 40 triples también tirados, prefiero que tirar las de 2. O sea, los que piensan así que solo juega al triple, pues mira, ya tiene más argumentos para meterse con la forma de jugar. Muy bien, mucha suerte. Muchas gracias.
Ustedes sabéis, medios, presentáis y os apoyáis si lo necesitáis en Nacho Juan en la traducción. Así que Nacho, por favor, si puedes pedir esta aclaración a Martin. So first of all, coach, as usual, a summary of the game. First of all, congratulations to Baskonia for winning the game. I think the summary of the game is very easily told. If an opponent scores 60 points and a half, it's going to be very difficult to get back into the basketball game. They shot 18 threes in the first half, which was a massive problem. They shoot the most threes in the league. They shoot at a very high percentage. In the first half, we're not able to take those threes away, contested threes. But first, limit the attempts, and that was a big problem. Bueno, lo primero de todo quiero dar la enhorabuena al Baskonia. Está claro que si un equipo consigue anotar 60 puntos en la primera mitad, va a ser muy difícil para el contrario volver en el partido. Estamos hablando de que Baskonia en la primera parte ha alcanzado los 18 triples lanzados, el equipo que más triples lanza de la ACB, de la competición. Ya habíamos comentado que iba a ser un aspecto clave del encuentro y la realidad es que no hemos podido primero ni siquiera limitar esa cantidad de intentos, así que ha sido muy difícil en este sentido volver al partido. ¿Cree que la derrota hoy ante Baskonia ha sido un tema baloncestístico de actitud, de diferencia de calidad de Baskonia respecto a Casademont a día de hoy, o también hay algo actitudinal? So, you think, coach, that the difference of the game, the loss, was about a difference of quality, or was about something related with attitude and effort? Quality for sure, there's no question. You're talking about a team with a massive budget, which is a EuroLeague team, so obviously that's quality, no question. I don't think so much attitude, because the team competed through the end of the game. They competed in the second half. I thought they competed till the end of the game. I think everybody saw that. I pride myself in that. I'm not gonna not stop coaching or anything. They competed, but just competing is not enough in this league. And it's also about quality, and it's about quality also in your decision making, whether it is offensively or defensively. It's about discipline, tactical and technical discipline, and we for sure had big problems there, especially in the first half. Bueno, creo que la diferencia ha estado sobre todo en la calidad, ¿no? Estamos hablando de un equipo de presupuesto alto, de una calidad Euroliga, un grandísimo equipo, y no creo que sea tanto cuestión de actitud, ¿no? Yo creo que el equipo ha competido hasta el final y todos lo hemos podido ver, así que en este sentido él va a seguir peleando hasta el final y va a seguir entrenando al equipo en este tipo de situaciones. Pero está claro que el equipo compite, pero con competir en esta competición no es suficiente. Hay una cuestión de toma de decisiones de calidad, y hay una cuestión de disciplina, tanto técnica como táctica. Y es en este segundo aspecto donde hemos tenido muchos problemas, especialmente en la primera parte. Buenas noches, Paco Cotaina, Radio Marca. Quería saber, lo primero, si Trilly Nelson tiene algún problema físico o no ha jugado por decisión técnica. So he wants to ask about Trigby. Does he have any physical problem, or it was a technical decision? A technical decision. Fue una decisión técnica, en el caso de Tri. En ese caso, quería añadir si no cree que un 2-16 fuerte como él no hubiera podido aprovechar la ausencia stevenino en el equipo rival, por aprovechar las ventajas que su cuerpo nos podía dar. So do you think a 7-foot player like Trigby could have helped us in a game like this against an opponent who lacked a player like Enoch? How big is that guy? Oh, pregunta. So he asks, to answer that question, he asks about the strength. The physicality? Yes. I didn't feel that Adai was being physically pushed. No cree que Adai estuviese sufriendo físicamente en el partido de hoy. Siguiendo con este tema,
cuestión de días. So he wants to ask, related to this, if that's about talking about Trickby, it is a punctual decision, or it is going to have any kind of continuity, because Adai seemed like he came from being the fourth string center to the backup center. We don't know. Fact of the matter is that it was a week of the Pilar, and it was the first time that Adai could practice with us continually. And he did a good job in practice, and therefore he got the chance to, to play. And that's it for now. Adai, as we already talked about quite a lot, would be the third big on this team if the educational situation would allow it. And if he was the third big on this team, who knows what he would be doing now? Who knows? But the situation is the situation. Again, the week of the Pilar gave us the opportunity to practice him because he was off in school, and that's the situation. Bueno, que de momento no hay nada definido, no sabemos de momento, ¿no? Si va a ser algo puntual o va a tener cierta continuidad. La realidad es que de estas semanas, que ha sido la semana de Pilares, ha sido una semana diferente, y Adai ha tenido la oportunidad de entrenar con el equipo, ha hecho un buen trabajo y por tanto ha tenido la oportunidad de jugar. Si su situación académica se lo permite, será el tercer pívot del equipo, pero la realidad es que esta semana se ha dado esta situación especial por la festividad del Pilar y por tanto ha podido trabajar con nosotros y tener esta oportunidad. Si entonces no tiene posibilidades de jugar o no puede jugar con el equipo. Gracias. ¿Puedes repetir la pregunta? Perdona, es que es culpa mía. Me ha comentado Martín, ¿sí?, que esta semana ha podido jugar, ¿sí?, porque ha hecho los entrenamientos todos con el primer equipo. Si entrena parcialmente con el primer equipo, entonces no puede jugar, vale, o sí podría jugar. Okay, so talking about Adai, if he's only able to work and practice partially with the team, is he going to be able to play? We will see. Ya veremos. Nacho, quería preguntar si es posible, ¿qué opina de la nula aportación en ataque, en puntos, no en ataque, en puntos, de Borisa Simanic y de Howard Sanros? Si no cree que tener, sobre todo en el caso del segundo, Sanros, tenerlo de base lo limita por completo para otras funciones. So he wants to ask about the lack of points by Borisa and Howard, and do you think, related to this, do you think due to the fact that Howard is having to play as point guard is making him struggle in other things? So far, no, because so far he's been doing a good job, and he's had pretty good games playing the point guard for us, which he has done in 2 games so far. Right, this is the 3rd game. To be very honest, if you score 83 points, you should have a chance to win the game. The problem is the 97. So I really don't have a lot to say there. Yes, it would be nice if we could, get over the hump and win it 98 to 97, but the 97 per se is the problem for me. Disculpad. Sí. No cree que esto esté suponiendo un problema, el hecho de la posición en el caso de Howard, ¿no? Refiriéndose a esto, cree que está haciendo un buen trabajo de momento en este tercer partido como base del equipo. Piensa que al final, si anotas 83 puntos en un partido, vas a tener opciones de ganar, vas a tener tus oportunidades de ganar y vas a estar en una buena situación, pero que al final el problema son los 97 puntos encajados, ¿no? Y es lo que realmente le preocupa y donde realmente cree que está el problema. And about Simanic, about Borisa? No, same thing. I don't think you score 0 points on purpose. Of course it's not good, but again, I will repeat myself.
I would have been very happy in the last 3 games scoring 83 points with 2 starters scoring 0 points. You know, like that should be enough to win a basketball game or to make it very competitive, and it was not. So again, I can't like blame. How should I say? Of course, you want more from a player than 0 points, no question. But nobody misses on purpose, you know. So again, I will go back to saying the problem for me in this game is 97 points. Not somebody scoring 0 if we score 83. Bueno, piensa lo mismo, ¿no? Borja no anota 0 puntos a propósito, evidentemente no es bueno. Y hubiese estado contento si en otro tipo de situaciones, en otro tipo de partidos, el equipo hubiese conseguido anotar 83 puntos teniendo en cuenta que tenemos 2 titulares que han anotado 0. Así que quiere volver un poco a la línea de antes. Claro que quiere más aportación ofensiva por su parte, pero que cree e insiste que el problema está en los 97 puntos encajados. ¿Siente Martín que el equipo se ha perdido un poco, que no encuentra la tecla y que podría haber sido este su último partido en el club? So he wants to ask, do you feel like the team is lost, and if this could be your last game as the basketball coach here? And another one, if you think that the team needs signings, new players. So first of all, for us it's very important to be in the moment. One challenge for the team has been to commit a mistake and then commit another mistake and then commit another mistake instead of like, okay, just sticking with 1 or 2 mistakes and then not letting it be a snowball. That's been a challenge for us, and we're working on that. So me insisting and asking the team to do that of course means also that I have to be in the moment. So having said that, if I would think about like this being my last game or whatever happens after a loss, that would be hypocritical. So I don't think about that. It's not what I do, because again I'm asking the team to be in the moment. That's the one thing. Referring signings, you will have to ask that. I'm not going to comment on that right here. I hope you understand. Bueno, para él es muy importante, para este equipo, el conseguir centrarse en el momento, en el momento presente, el trabajar en no encadenar tantos errores y que de esta manera evitar que esa bola de nieve que se va generando crezca continuamente durante los partidos, ¿no? Y por tanto, si él está enviando este mensaje a los jugadores, no de evitar este encadenamiento de errores, él también tiene que centrarse en transmitir esto, ¿no? Así que si él pensase en esto, ¿no? en que fuese este su último partido como entrenador, estaría siendo hipócrita, ¿no? Así que él no está pensando en este momento. Y respecto a la necesidad de fichajes, no quiero hacer comentarios al respecto. Sí, tengo una más. ¿Sí? Una por mi parte. Ha pasado ya 4 jornadas, parece, o desde la grada se detecta o queremos ver que hay un problema en el puesto de base. Quiero saber si en alguna circunstancia es posible contar con Javi García, un jugador que no hace tanto ha dado buenos minutos en este mismo equipo. So after 4 games, we can see that we are struggling in the point guard position. Is there any possibility that Javi enters in the rotation, having in mind that he played previously in the league and giving some minutes to the team in previous seasons? We will see. Veremos. So yes, to finish, he wants to ask about Adai, but not about his situation, but about his first game. Anna, can you do a summary of his performance? I mean, I thought he impacted the game offensively.
because in the pick and roll he plays above the rim, and he has a quality of also playing on the catch, like he can do things with the basketball. So I clearly thought he impacted the ball offensively, the game offensively. And yeah, I thought he, he personally, I want to put it like this: you can do a much worse job as a 17-year-old in your first game, playing 20 minutes. Again, for me, the thing is that he earned that first look in practice and in preseason, and so again, I thought if you just eliminate him personally, he probably did a pretty good job, but that is not. It's not. How should I say it? This is not about him. We didn't play him because it's Adai, and this is it's not a showcase for Adai. That's not the point. The point is that so far the production for me at that position has been I thought it was worthwhile trying him. So and he earned it. So that's really it. But again, to answer your question, okay, I guess for a 17-year-old, he did a pretty decent job there. Bueno, cree que Adai ha tenido un impacto muy notable en ataque por su capacidad en el pick and roll de jugar encima del aro. Él al final, desde la recepción del balón cerca del aro, puede hacer muchas cosas y nos ha ayudado mucho en este aspecto, ¿no? Cree que como jugador de 17 años, que como chaval de 17 años que tiene, ha sido un debut muy decente, pero que al final no se trata tanto de que esto fuera el show de Adai, ¿no? Sino se trata de producir y ayudar en una posición donde hemos tenido problemas y por tanto ha merecido la pena probarle en este sentido, ¿no? Para que nos ayudase, pero que en líneas generales para un chico de 17 años ha sido un muy buen debut.